Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias por la bendición que nos da en este día. Hoy tenemos un día, hermanos, que ya realmente llena de gozo nuestro corazón y nuestra vida, pues primero que todo, al saber que estamos en la presencia de Dios, que Dios es nuestro Padre, que estamos bajo su plan, ese plan soberano que dice la Escritura, ha permitido que hoy nosotros seamos sus hijos, pues lo llena todo y nos invita a que cada uno de nosotros, con reverencia y temor en nuestro corazón, nos dirijamos a ese magnífico Señor, a ese maravilloso Dios, rindiéndonos delante de su presencia, adorándolo, como te invito en esta noche, exaltando su nombre con todo nuestro ser, honrándole a través de nuestras vidas, pero también, hermanos, disponiéndonos para escuchar su bendita, gloriosa y santa palabra. Por lo tanto, a nuestro Dios, nuestro soberano Dios, sea la gloria, sea la honra y toda nuestra gratitud. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a empezar, hermanos, el capítulo 11. Hemos avanzado. Gloria al Señor. Capítulo 11. Vamos a leer versículos 1 al versículo 10. Dice: Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre, dice la palabra. Y Señor, como hemos dicho, qué privilegio. Qué bueno eres tú, Señor. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, como en el día de hoy, de invocar tu nombre, Dios, y tener la libertad y la seguridad de hacerlo, oh Señor, qué agradecidos estamos contigo por lo bueno, lo bondadoso, lo maravilloso que eres tú, Señor, para con cada uno de nosotros. Permítenos que en esta noche, de corazón sincero, exaltemos tu nombre.
honremos tu nombre, que lo profundo de él salgan nuestras palabras, Dios, y que lo hagamos con entendimiento, con conocimiento, que lo hagamos, Dios, reverentemente, pues gracias a ti y a tu obra, nosotros, Dios, hoy podemos levantar nuestras manos, hoy podemos alzar nuestras voces, hoy podemos, Dios, adorarte, hoy podemos exaltar tu nombre. Por eso, Dios, estamos aquí presentes, aprovechando la oportunidad, aprovechando el momento para decirte, Rey de Reyes, Señor de señores. He aquí tus hijos, dispuestos a adorarte, dispuestos a exaltarte y ansiosos de escuchar tu bendita palabra. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad,
en tu presencia me deleito en ti y en tu lado. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes de mí tu gracia. Te necesito hoy, Señor Jesús. Perdóname, no apartes tu espíritu. Sin ti yo muero, oh Señor. No me dejes aquí. Necesito tu amor. Necesito que me abrace tu perdón. No puedo vivir sin tu espíritu, Dios. Moriré, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti.
que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti, quiero vivir íntegro a ti. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Aleluya! Levantemos nuestras voces a Él. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 ¡Aleluya! Levantamos su nombre, Señor, en esta nación. Aleluya. Eres Dios exaltado sobre todos los cielos. Eres Dios de la tierra, Dios del cielo. Derramando nuestros corazones delante del trono, cantemos como estruendo de grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina, porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Todopoderoso reina. Y la tierra se estremezca con un río de alabanza, cantando aleluya, postrados ante el trono. Porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Todopoderoso reina.
gloria y honra sea para nuestro Señor. Nuevamente, hermanos, vamos a leer la porción que al principio compartimos, Romanos capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Lo voy a leer en otra versión para que tú le prestes atención. Dice la palabra: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerda la respuesta de Dios. Él dijo: no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor que tanto busca, el favor de Dios. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo: que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que lo lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Vamos a orar. Cada vez que tenemos la oportunidad, hermanos, como la que el Señor en su gracia, amor, nos permite, yo te invito a que lo hagamos con reverencia. Estamos ante nuestro Dios, ante nuestro Señor, y estamos con el privilegio y la oportunidad de compartir su palabra, palabra de Dios. Somos sus hijos, somos sus ovejas. Por lo tanto, pidámosle a ese Dios maravilloso que nos permite hoy por gracia escuchar su palabra, que alumbre nuestro entendimiento y que permita que nuestro corazón, al comprender su palabra, sea lleno, totalmente lleno de ella, para gloria de su nombre. Amén. Qué bendición, hermanos. Como dije, hemos avanzado. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Romanos. Realmente todos los que hemos estudiado, hermanos, que espero al menos que sean unos cuantos, gozo debe de salir de nuestro corazón. Pues qué privilegio que el Señor nos permite estudiar su palabra, a lo cual te invito. Estudia la palabra, medita en ella, empápate de ella,
No lo hagas por rutina, ni por costumbre, ni por pasar o por cumplir cierto tiempo o compromiso que tú hayas hecho. No, deleítate en ella. Escúchala. Devóratela. Cómetela. Como dice la Escritura, empápate de la bendita palabra de Dios. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Señor, alumbra nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos, a pesar de nuestros límites, podamos comprender esta palabra divina. Nos encontramos entonces, hermano, en medio de una sesión en la que Pablo está, recuérdalo, tratando con el problema de la incredulidad generalizada de la nación de Israel. Israel, hemos dicho, pueblo escogido por Dios para ser los recipientes primarios de la promesa de salvación en Cristo a través del pacto que Dios hizo con Abraham. De hecho, al principio de la carta, recuérdalo, Pablo enfatiza la importancia que Dios le da a los judíos en sus propósitos redentores. Recuerda Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo añade, al judío primeramente, y también al griego, o sea, los gentiles, nosotros. Y la pregunta que Pablo está tratando de responder en estos capítulos que estamos estudiando es: ¿cómo podemos explicar la incredulidad generalizada de los judíos, habiendo tenido ellos todos los privilegios? ¿Cómo es posible que a pesar de todo eso, la mayoría de los judíos hayan rechazado al Mesías? ¿Acaso no pone esto en duda la fidelidad de Dios a su palabra? Porque de ser así, ¿cómo podemos nosotros, la iglesia de Cristo, confiar que Él, nuestro Dios, va a cumplir las promesas que ha hecho a los creyentes del nuevo pacto? ¿Cómo podemos confiar? Y ese es el problema con el que Pablo, hermanos, está tratando aquí, que estamos estudiando. Romanos 6 dice: ¿ha fallado Dios a la palabra, a su palabra? Y Pablo responde esa pregunta en los capítulos 9 y 10 de la carta a los romanos, mostrando básicamente dos cosas que hemos visto. La primera, que desde el principio de la historia, Dios hizo una distinción entre Israel nacional, que son todos los descendientes físicos de Abraham, y el Israel espiritual, aquellos que fueron escogidos por Dios únicamente por gracia. Hay un Israel dentro de Israel, y ese Israel espiritual es el recipiente primario de las promesas de Dios. En Romanos 9, versículo 6 dice nuevamente: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y ahora Pablo explica, esto es, no son los hijos de la carne, los biológicos, los que tienen el ADN de Abraham, los que son hijos de Dios, no son esos, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y Pablo dice, ¿quiénes? Nosotros, los gentiles, en Gálatas capítulo 4, somos hijos de la promesa también. Y ese es precisamente el segundo argumento que hemos visto de Pablo, que la incredulidad generalizada de Israel
había sido profetizada en el Antiguo Testamento, así como la inclusión masiva de los gentiles en el plan de salvación. No fue que los judíos mataron a Cristo y entonces Dios, se vio en problemas y tuvo que sacar de la manga un plan B. Este siempre fue el plan A de Dios, fue el plan de Dios. Vean Romanos capítulo 10, versículo 19, que dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía que eso iba a pasar, que los gentiles iban a ser incluidos? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. De manera, hermanos, que el factor decisivo de la salvación, no de la raza, es la gracia de Dios. Nadie se va a salvar por ser un descendiente físico de Abraham, sino por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esto levanta una pregunta con la que Pablo va a tratar a través del capítulo 11. Mira, versículo 1 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso Dios desechó a su pueblo? Y lo que Pablo está preguntando es si el rechazo generalizado de los israelitas, ¿será que es una prueba de que Dios se haya olvidado completamente de la promesa que les hizo en el pacto a los descendientes físicos de Abraham? Y más adelante, en el versículo 11, Pablo hace una pregunta similar. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? La Nueva Versión Internacional traduce esta pregunta así: ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Y en ambas ocasiones, Pablo responde: de ningún modo. El hecho de que Israel haya rechazado al Mesías no ha provocado un rechazo absoluto de parte de Dios hacia ellos. Y es lo que él va a demostrar Pablo en los versículos 1 al versículo 32 de este capítulo 11 que estamos estudiando. Y antes de considerar el contenido, hermanos, de esta sesión, es importante hacer una aclaración, porque muchos creyentes, y hay que tener en cuenta esto, quizás también en parte nosotros o en algún momento lo podremos escuchar. Muchos creyentes entienden que al final de esta era va a haber una conversión masiva de israelitas, y gloria a Dios, oramos por eso. Una conversión masiva previa a la segunda venida de Cristo, o relacionada de alguna forma con este evento. Y el texto que ellos usan para afirmar esto es precisamente este capítulo 11 de la carta a los romanos. Pero Pablo se está refiriendo en este capítulo a lo que Dios está realmente haciendo con los israelitas escogidos a lo largo de toda la historia. Y yo te animo, a medida que vamos estudiando, a que tengas en cuenta los verbos que se utilizan en esta porción, los verbos que se utilizan, que nos muestra que no está hablando del tiempo o pensando en el futuro,
que está hablando en el presente y por ende en nuestro presente también por la aplicación de la palabra. No está hablando de un futuro distante, lejano, sino de una obra de salvación que comenzó en el primer siglo y que va a continuar a través de toda la historia hasta que nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Podemos dividir entonces la respuesta de Pablo en este pasaje en 3 partes, que es lo que tenemos regularmente en nuestras Biblias como divisiones: versículos 1 al 10, versículos 11 al 24 y versículo 25 al 32. Veamos entonces la primera parte de la respuesta. Por más generalizada que sea la incredulidad de los judíos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Siempre se lo ha reservado. De hecho, hermanos, la palabra remanente ya la hemos visto más de una vez en esta porción de la carta. ¿Qué es un remanente? Es la parte de un todo. Es lo que queda de algo. Ese es el remanente. Vean el versículo 1 nuevamente. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y mira cómo responde: de ningún modo. Y ten en cuenta, porque yo también, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que la conversión de Pablo era y es una prueba tangible de que Dios no ha rechazado completamente a su pueblo, porque él era judío, y era judío de nacimiento, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él era parte de ese remanente que Dios había prometido salvar de la nación de Israel, a pesar del rechazo generalizado de la incredulidad de los judíos. Y para mostrar que su caso no era único, ahora Pablo hace una comparación con lo que estaba sucediendo en el tiempo de Elías en la nación de Israel. Mira el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y esa palabra se usó, y la hemos visto en Romanos 8, para hablar de la elección divina, ¿recuerdas? Pero mira cómo sigue diciendo en el versículo 2 de Romanos 11. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Recuerda? En la época de Elías había también una incredulidad generalizada en la nación de Israel, similar lo mismo que en los días del apóstol Pablo. Era un día de mucha oscuridad espiritual. Se había desatado tal persecución contra los profetas fieles del Señor que Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba. Señor, le dice, yo solo he quedado. Todos han apostatado. Pero Dios le hace ver a Elías que a pesar de la infidelidad de la nación, él no la había desechado completamente. Mira el versículo 4 de Romanos. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Y Pablo va a citar aquí el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, que dice: pero dejaré 7,000 en Israel,
todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Dejaré 7,000 hombres. O sea, hermanos, y aquí vemos cómo Dios es el que decide reservarse un remanente escogido y que lo hace por gracia, porque no es que estos 7,000 hombres eran mejores que los demás israelitas, es que Dios decidió que el endurecimiento de Israel en esa época, Él decidió que no fuera completo, y fue una decisión soberana de Dios. Versículo 5 dice de Romanos, capítulo 11. Y de la misma manera, también ha quedado, y recuerda lo que enfaticé al principio, ten en cuenta los verbos. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Mira, hermanos, ¿cuándo? En el tiempo presente, no en la segunda venida de Cristo. Tiempo presente. Noten entonces que Pablo no está haciendo referencia a una obra extraordinaria de conversión masiva de judíos antes de la venida del Señor. Él está hablando de algo que estaba sucediendo en ese mismo momento, en el tiempo presente. Al igual que en los días de Elías, Dios se había reservado un remanente escogido por gracia. Y eso no tenía que ver con ningún mérito personal en aquel que había sido elegido, sino en la pura misericordia del Señor. Verso 6 de Romanos. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Escucha bien, porque es como, para muchos quizás suena como un trabalenguas, pero escucha. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de nuestras buenas acciones, es por la bondad de Dios. Pues en ese caso, la gracia no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Porque si yo tengo que hacer obras para ganármela, entonces ya no es gracia, ya no es gratuita. Me la gané. Y eso es lo que Pablo quiere dejar en claro, que la salvación de los pecadores no depende de nuestras buenas obras, porque de ser así, no sería entonces por gracia. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes, porque si es por obras, entonces la salvación no es por gracia. Y si es por gracia, entonces la salvación no depende de ti ni depende de mí. Es por gracia, no por obras. Y gloria a Dios, porque es de Dios y Dios es fiel. Y ten en cuenta esto, hermanos, porque esto lo enfatiza el texto, pero lo hace para que nosotros tengamos en cuenta algo que es muy importante. Hasta que nosotros no reconozcamos nuestra impotencia y nuestra miseria delante de Dios, no estaremos listos entonces para recibir su misericordia. Porque la misericordia de Dios es para los miserables, para los que reconocen que somos impotentes. Hasta que no lo reconozcamos,
hasta que no hagamos esto, no estaremos listos para recibir por la fe la misericordia de Dios. Y recuerden que este era el problema de los israelitas, y que es el problema incluso de todos los religiosos que tenemos en este mundo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 3, desecharon la justicia que Dios les estaba regalando en Cristo, la desecharon para alcanzar una justicia, alcanzarla a través de su propio esfuerzo, del esfuerzo personal. Ellos querían llegar al cielo por su propio esfuerzo, por sus obras, pero el texto, la palabra, nos dice que así nadie llegará al cielo, porque es por gracia. Y dice el texto también, nos muestra el texto, que es precisamente de esa masa de gente que era soberbia, orgullosa, que Dios soberanamente escogió a algunos para salvación, mientras que a otros, dice la palabra, endureció. Vean el versículo 8. Recuerda, estamos en el capítulo 11. Tal como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierta en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo, en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. De manera, hermanos, que el argumento de Pablo en esta primera parte de su respuesta no tiene que ver nada con una conversión masiva de israelitas en el futuro. Y vuelvo y repito, y gloria a Dios si ocurre, hermano, porque estamos orando, sino con lo que Dios estaba haciendo a favor en ese remanente escogido por gracia, en ese mismo momento histórico durante el primer siglo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos. La segunda parte de su respuesta se encuentra, hermanos, en la segunda porción, versículos 11 al versículo 24, donde Pablo demuestra la manera como Dios ha estado salvando a judíos y a gentiles, usando a unos y a otros para cumplir sus propósitos soberanos. Mira el verso 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y él responde, Pablo, de ningún modo, pero su transgresión, su rechazo, vuelvo y repito, para que tengamos en cuenta cómo lo cita. Pero por su transgresión, por su rechazo, ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y mira el texto, por eso me detuve, porque dejé el por. Es interesante, yo te he animado siempre. Mira la palabra y ten en cuenta todo. Si tú la miras, como hacemos muchos de nosotros, a la carrera, o quizás porque son textos que los hemos leído o no son muy interesantes para nosotros que caemos en esto. Yo siempre he dicho, hermano, somos demasiado selectivos, pero cuando vamos a la palabra, recuerda, Dios es el que está hablando, porque es palabra de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que detenernos. Cuando tú comes, un ejemplo, cuando tú comes, te comes el alimento, te lo tragas así entero, pero no te va a nutrir, no te va a alimentar, no va a cumplir su función.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despacio. Come despacio. Siéntelo. Saboréalo. Mézclalo. Para que lo puedas tragar bien y te pueda alimentar. Es necesario, hermanos, leer la palabra con detenimiento para que nosotros meditemos bien y podamos comprender en esas palabras que estamos leyendo. Vuelvo y repito el versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron estos judíos para caer? ¿Recuerdan la versión Nueva Internacional? ¿Para no levantarse? Y Pablo responde, no, de ningún modo, pero por su transgresión de ellos, de esos romanos, por la dureza de su corazón, por el rechazo, ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿A quiénes? A los judíos. Causarles celos. O sea, hermanos, que la desobediencia de Israel, que llegó al punto de matar incluso al Mesías, trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, nosotros. Y ahora Dios está usando a estos mismos gentiles convertidos, salvados por gracia, para provocar a celos a los judíos y traerlos a salvación. Provocar a celos a los judíos escogidos, elegidos, y traerlos a ellos entonces a salvación. Verso 13. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, dice Pablo, como yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar entonces a alguno de ellos. Y mira, hermanos, Pablo está describiendo aquí el sorprendente ministerio, el maravilloso ministerio de la gracia de Dios. Esa gracia que chocó con la pared y que los judíos rechazaron, contra esa pared de rechazo que había levantado los judíos contra ese pueblo de Israel. Y entonces esas aguas que chocaron con fuerza contra ese muro de rechazo se devolvieron, digámoslo en cierta manera, y bañaron a los gentiles. Pero eso no es el fin de toda la historia de los judíos. Eso fue lo que ocurrió con ese remanente de la descendencia biológica de Abraham. Chocó contra ellos esa gracia que Dios derramó porque la rechazaron, no la aceptaron. Pero al ver ellos, estos judíos, las vidas de los gentiles empapadas de las bendiciones de la gracia de Dios, Dios haciendo su obra a través de su gracia, salvando a los gentiles, que dice el texto, los provoca a celos. Y los provoca a celos para salvar entonces a los judíos. Y noten que Pablo no está hablando de algo que va a suceder en el futuro. Él está hablando, vuelvo y repito, mira los verbos, de lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, porque él ve su propio ministerio, el propio ministerio de Pablo, como parte del proceso. Dice, mira lo que dice, honro mi ministerio, dice Pablo. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas, a mi pueblo judío. Y nota que no está pensando aquí en la segunda venida de Cristo, ni está hablando de la segunda venida de Cristo.
Él está hablando de lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en el primer siglo con su propio ministerio. De hecho, hermanos, esto se ve mucho más claramente al final del capítulo 30. Y escuchen lo que dice la traducción de las Américas. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora, dice, tiempo presente, se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Y este texto es muy claro, hermano, y lo repito. Pero así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora Dios se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos que la rechazaron. Así también ahora estos han sido desobedientes, rechazaron, para que por la misericordia mostrada a vosotros, quienes gentiles, ellos que la están viendo, ahora les sea mostrada también a ellos misericordia. Y este texto es muy claro, porque es lo que mueve a decir a Pablo en el versículo 30, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En la sabiduría de Dios, Él usó la desobediencia para traer salvación a unos y a otros. Como dice el versículo 32 de Romanos 11, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y terminemos, hermano, con esta primera parte. Continuaremos este próximo sábado en nuestro tiempo de oración y ayuno. Pero dale gracias a Dios, porque si has entendido, si has comprendido, porque es muy clara la palabra. Hoy nosotros, por el rechazo generalizado del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel, hoy nosotros disfrutamos de esa gracia, porque esa gracia chocó contra la pared que habían levantado los judíos para rechazar al Mesías, y esa gracia se devolvió para bañar a cada uno de aquellos gentiles que creerían por la fe en ese bendito Señor, en ese bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tú, que has recibido a Cristo en tu corazón, eres uno de ellos. Hemos recibido por gracia, esa gracia que rechazaron los judíos, la bondad y la bendición de Dios, y Él lo ha hecho por misericordia. Gracias a Dios, porque qué grande es tu amor. Como dice Pablo, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Tú lo que haces es sorprendente, Señor. Eres maravilloso. Hoy nos estás permitiendo disfrutar de tu presencia. Hoy nos podemos relacionar contigo con libertad de corazón, y todo por gracia, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, que sin tener nosotros nada que nos permitiese acercarnos a ti, tú, oh Dios, nos escogiste, nos elegiste y nos permites disfrutar de tu presencia, adorando, exaltando tu nombre. Hoy nos permites disfrutar de la comunión contigo. Hoy nos permites escuchar tu bendita y santa palabra. Gracias, bendito Dios. Gloria sea tu bendito nombre. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos.